Bendiciones, hermanos, a cada uno de ustedes en esta hermosa mañana. Se les ama, se les saluda, se les extraña. Hemos tenido hermosas noticias acerca de nuestra iglesia, el crecimiento de cada uno de ustedes, que a pesar de esta pandemia, que a pesar de este problema que nos ha apartado más de 6 meses, que según el diablo, que Dios lo reprenda, nos enfría, al contrario, nos estamos acercando más a Dios, estamos levantando altares, estamos clamando, estamos glorificando, estamos creyendo en Cristo Jesús, estamos creyendo en esta esperanza. Como hemos escuchado personas, hemos escuchado hermanos que me dicen: pastor, estoy leyendo la palabra de Dios cada día. Pastor, estoy recibiendo palabra de Dios. Pastor, estoy recibiendo conocimiento como nunca lo había recibido algo anteriormente. Aleluya, gloria a Dios. Es cuando nuestra alma, es cuando nuestro espíritu tiene sed, y cuando nosotros le dejamos que el Espíritu Santo de Dios fluya dentro de nuestra vida, es cuando nosotros empezamos a crecer, es cuando nosotros empezamos a recibir la palabra de Dios. Somos, como dice la palabra de Dios, que somos como un niño anhelando, deseando más esa palabra maravillosa de Dios, y es nuestra alma y es nuestro espíritu que cada día quiere ser lleno de la palabra de Dios. Ustedes saben, muchos de ustedes, mis amados hermanos, la situación que está haciendo con nuestro hermano Víctor, con nuestra hermana Susan. Nuestro hermano Víctor el día de ayer nos mandó un mensaje. Dice que se le hace muy difícil, hasta para textear, se le hace muy difícil la respiración. Él está teniendo bastante problemas en su respiración. Como dice, para mandarme un texto, dice: pastor, deja casi hasta 25 minutos para escribirle, pero quería informarle de cómo están ustedes. Quería agradecerle, porque yo sé que ustedes y la iglesia Nueva Visión y muchos hermanos que le amamos están orando por él. Bendito sea Dios. Pero por favor, hermano, quiero que mantengan al hermano Víctor en oración. Quiero que mantengan a nuestra hermanita Susan en oración, porque nosotros somos un pueblo de Dios. Dice la palabra de Dios que cuando nosotros clamamos, cuando nosotros estamos, dice, conectados y estamos pidiéndole a Dios el mismo propósito o el mismo milagro, cuando estamos diciendo: Señor, restaura, Señor, libera, Señor, sana, Señor, levanta la vida de nuestro hermano Víctor, vamos a ver la victoria y vamos a darle gracias al Señor por adelantado. Gracias, Señor, porque tú le restauraste. Gracias, Señor, porque tú sanaste. Gracias, Señor, porque tú levantaste a nuestro hermano Víctor del lecho de esa cama, Señor Padre. Vamos a darle gracias. Padre maravilloso, Padre eterno, gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por esta oportunidad, oh Señor Padre. Gracias, Señor, porque tú eres grande, fuerte y maravilloso, Señor Padre, porque tú eres digno de toda alabanza, oh Cristo de la gloria. Te amamos, oh Señor, y te glorificamos. Gracias, Señor, Padre mío, por ser el Padre. Gracias, Señor, por ser el dueño de la iglesia, oh Señor, el dueño de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Señor. Gracias, Padre, porque tú nos has hecho coheredero del reino de los cielos. Gracias, Señor, porque tú nos escuchas. Gracias, Señor, porque tú peleas la batalla por nosotros. Gracias, Señor, porque tu mano poderosa aún no se ha cortado. Señor, te alabamos, Padre. En esta mañana, oh Señor, si hay alguien en la casa enfermo, si hay alguien con dolor, si hay alguien, oh Señor, con tristeza, con soledad, si hay alguien, oh Señor, que se encuentre, Padre, en amargura, en decepción, Padre mío, en pruebas, en tribulaciones, oh Señor, oh Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Padre mío, creemos en el poder de libertad, creemos en el poder de sanidad, creemos en el poder de restauración, creemos en el poder, oh Señor, Padre, de libertad, Padre maravilloso, en ese nombre que es sobre todo nombre, oh Señor Padre. Bendito eres, oh Señor Padre. Y si hay alguien que tenga algún dolor en el cuerpo, algún problema, oh Señor, que ponga su mano en el dolor donde se encuentra en esta mañana, y en el nombre de Cristo Jesús sea sanado, en el nombre de Cristo Jesús sea liberado para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a darle gracias entonces en esta maravillosa mañana. Y vamos a hablar de 3 puntos o 3 tipos de categoría de personas agradecidas o diferentes niveles espirituales. Vamos a ver en qué tipo de nivel espiritual nos encontramos este día, para seguir creciendo, para seguir buscando, para seguir anhelando la presencia de Dios, porque es necesario que nosotros crezcamos cada día, esa es la palabra de Dios, para que nos parezcamos más al Cordero Santo. Aleluya. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Efesios 5:20. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos los unos a los otros. Aleluya, gloria a Dios.
Entonces, como dije anteriormente, hay tres tipos o categorías de personas agradecidas o diferentes niveles espirituales. Hoy vamos a ver en qué categoría de estas usted se encuentra. Primeramente dice, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Lo primero que dice en Efesios 20, dad siempre gracias a Dios. ¿Verdad que es cierto? Entonces, la fase número 1 es de la parte más fácil. Hay algunos que están desagradecidos. Es cierto. Hay algunos que están agradecidos después de la victoria. Esta es la parte fácil. Seguro después de que recibiste la bendición, usted está agradecido. El Señor tocó mi cuerpo. Estoy agradecido con Dios. El Señor hizo un milagro en mi vida. El Señor me ayudó con las taxas. El Señor restauró mi familia. El Señor restauró mi marido. El Señor le dio un trabajo nuevo a mi esposo. El Señor nos abrió una oportunidad diferente que estábamos esperando por mucho tiempo. Eso es maravilloso, dale gloria a Dios. Pero esto es lo más fácil, porque es una victoria que el Señor nos ha dado. Es algo que nosotros ya lo recibimos. Pero ¿qué tal el tiempo anterior? Solamente pedíamos. Señor, te pido, Padre, por mi familia. Señor, te pido por mis hijos, pero nunca un gracias, Dios mío. Gracias, Señor, Padre, por adelantado. Gracias, Padre, por lo que tú estás haciendo, por nuestra familia, por nuestros hijos, por lo que tú estás haciendo en mi vida, por lo que tú estás haciendo en nuestro hogar, en la comodidad. ¿Es que es cierto? Entonces vamos al paso número 2. Esto es algo completamente diferente. Esa es la capacidad de agradecer a Dios antes que la batalla comience, darle las gracias a Dios por antemano. Estas son las personas de fe y son personas que están celebrando la victoria antes de que venga. Señor, estoy viendo un problema. Aquí voy a creer y confiar en ti para la salvación. Señor, estoy viendo un problema que se viene. Señor, me acaban de dar una noticia que voy a perder mi trabajo. Señor, me acaban de decir que voy a perder mi casa. Señor, me acaban de decir que no puedo pagar mi carro. Señor, me acaban de decir que un hijo mío no tiene un problema. Señor, me acaban de decir esto. Pero aún no ha llegado el problema. Pero tú vas a comprar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te agradezco, Señor. Te doy la gloria, te doy la honra, Señor, porque Padre, en tu nombre yo tengo la victoria. En tu nombre, Señor, Padre maravilloso, yo sé que tú harás. Padre, yo confío completamente en ti. Yo creo en ti, mi Señor, de que tú moverás lo necesario para yo recibir lo que te estoy pidiendo, porque te he puesto en primer lugar, porque confío en ti, oh Señor Padre, que tú pelearás la batalla por mi familia y por mi vida. Eso es creer al Señor antes de que el problema, cuando nosotros podemos sentir el problema, debemos de agradecerle a Dios, agradecerle por lo que Dios va a hacer. Jesucristo nos da una enseñanza maravillosa. Jesús nos muestra un ejemplo de cómo debemos confiar en Dios antes de recibir la bendición, creer como que ya la tenemos. Nosotros somos de ese tipo de personas que oramos al Señor y clamamos y creemos al Señor que nosotros creemos antes de que la bendición llegue. Creemos como que ya la tenemos, creemos como que ya hemos recibido el milagro o lo que le estamos pidiendo a Dios. Aquí hay un ejemplo precioso que Jesucristo nos muestra, que está en Juan 11:41. Cuando Jesús estaba al par de la tumba de Lázaro, ¿qué estaba haciendo todo el mundo? Todo el mundo estaban ahí llorando. Y dice, Jesucristo dice, muevan esa piedra. Y Marta se enoja, Señor, ya tiene 3 días de muerto, ya apesta. Pero el Señor, ¿qué es lo que dice? Después que tomaron la piedra, después de que movieron la piedra del lugar donde estaba el muerto, Jesús mismo podía haber hecho el milagro inmediatamente. Jesús mismo podía haber hecho, muevan eso, y hubiera hecho la palabra. Pero miren el ejemplo maravilloso. Nuestro Señor Jesucristo en todo glorificó y santificó el nombre de nuestro Señor. Siempre puso en primer lugar al Padre Celestial. Jesús levantó sus ojos y dijo, Padre, te doy gracias antes del milagro. Te doy gracias porque me has oído.
Primeramente porque me has oído. Señor, dije, Señor, que Dios siempre escucha a sus hijos, porque me has oído. Gracias, Señor, por lo que vas a hacer. Ahora eso es fe. Ahora eso es fe. Y él dijo, Lázaro, ven, y salió. Jesús dio gracias por adelantado. Jesús dio gracias por adelantado antes de que el milagro, antes de que restaurara, antes de que Lázaro resucitara. Jesucristo había dado gracias. Antes había glorificado al soberano del universo. Eso es otro nivel. Eso es otro nivel de madurez espiritual. Ese es un nivel de madurez espiritual. Esa es la capacidad de decir gracias antes de que suceda lo que estamos esperando. Es creer en Dios, en la victoria, e incluso antes de que llegue. Hermanos, eso necesitamos como hijos de Dios, creer y confiar en Dios, que antes de que la victoria llegue a nosotros creer como que Dios ya nos ha dado la victoria, creer como que Dios nos ha dado ese milagro que nosotros estamos clamando a Él. Eso es madurez. En Segunda de Crónicas, esto ya es en el Antiguo Testamento, hay una, no voy a entrar porque es profundo, pero vamos a ir a Segunda de Crónicas, capítulo 20. Hay otro ejemplo maravilloso de confiar en Dios ante la guerra. Confiar en Dios ante la guerra, confiar en Dios antes del problema. El pueblo de Dios, Judá, estaba a punto de entrar en guerra cuando un par de enemigos muy poderosos y realmente fuertes, Moab y Amón, estos son los amonitas, que se estaban preparando para una guerra, tenían escuadrones, tenían multitud de personas capacitadas con militares, hombres acá a caballo, hombres dispuestos a despedazar el pueblo de Dios, a destruir el pueblo de Dios. Ya estaban, dice, a la orilla del otro lado y habían cruzado el mar, esperando para el amanecer, para entrar, para atacar, para destruir a ese pueblo de Dios. Pero Josafat es un hombre de fe y oración. Eso es maravilloso ante los ojos de Dios. Un hombre de fe y oración, un hombre de esperanza. Y acudió y corre a Dios. Hace algo maravilloso hacia Dios y le dice lo que estaba pasando. Dios sabe lo que está pasando. Dios sabe el evento, el panorama que está haciendo alrededor. Que hay dos enemigos, hay una multitud de militares alrededor que quieren destruir el pueblo de Dios, Judá. Pero Dios se alegra, pero Dios se goza de que un siervo de Dios venga, se postre delante de la presencia y le diga, Señor, mira lo que está pasando, Señor, ayúdanos, porque tú sabes lo que está pasando alrededor. Viene un enemigo poderoso y nos quiere destruir. Viene un enemigo poderoso que viene sin misericordia. Viene un enemigo poderoso que quiere despedazar hasta el último hijo tuyo, Señor. Hacia Dios y le dice lo que estaba pasando y le dice, Señor, esta va a ser tu batalla. Eso es un hombre sabio. Le dice, Señor, esto es tuyo. Esta es tu batalla, Señor. Cuando te encuentres en problema, cuando hay alguna enfermedad, cuando hay alguna tristeza, Señor, esto es tuyo. Tu batalla. Señor, tú pelearás. Señor, tú tienes el control de esto. Mire cómo esta es tu batalla. No la podemos hacer. No lo podemos hacer solo nosotros. Con esto, Señor, yo no puedo. El ejército que yo tengo no va a poder con este ejército. No somos suficientes. No tenemos la capacidad para pelear con ellos. Pero se postró. Esto es maravilloso. El pueblo de Dios está perdiendo esto. Se postró ante Dios. Si nosotros nos postráramos ante Dios, ante cualquier situación, ante cualquier problema, ante cualquier dificultad, antes de ir al vecino, antes de ir al hermano, antes de ir a otro lugar, si nosotros veniéramos como Josafat, que Josafat pudo haber armado escuadrones, que Josafat hubiera contado cuántos soldados, cuántos oficiales, cuántos guerreros, cuántas personas tenía listas para el combate, pero él no, él fue al lugar correcto. Le fue delante de la presencia de Dios y se postró delante de la presencia de Dios y le contó el problema que estaba pasando. Y le dijo, Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes, Señor. Ante Dios, y derramó su corazón. Eso es lo que necesitamos, derramar nuestro corazón de Dios ante Él y decirle, Señor, tú vas a tener que hacer algo con estas personas. Vas a tener que hacer un milagro, Señor. Hazlo como lo ahogaste a los egipcios en el mar. Señor, tú vas a encargarte de este problema. Yo no puedo. Solo ese no puedo enfrentar. Son demasiado para mí.
Después terminó la oración y dio gracias a Dios. Dios dio gracias a Dios por adelantado y le agradeció antes del combate. Aún no había venido el combate, aún no se habían enfrentado. Y Josafat estaba dando las gracias a Dios como que estaba ganando, como que Dios les había dado la victoria. No, maravilloso. Eso es fe. Eso es clamar a Dios. Señor, necesitamos eso en nuestros hogares, en nuestros hijos, en nuestros ministerios, para que nuestro ministerio crezca, para que nuestros hijos sean mejores, para que nuestros hogares sean mejores. ¿Y qué pasó? Pero él confió la batalla en el Señor y todos se mataron. Después de que confió, el Señor le dijo, no te preocupes, yo me voy a encargar de esta victoria. Tú solamente observa lo que yo voy a hacer. Dios no utilizó al ejército de Judá. Dios mismo se encargó. Ellos mismos, como dicen los amononitas, se mataron unos a otros a medianoche. Les entró temor y en medio de la oscuridad se mataron unos a otros. Y en la mañana que se levantó el pueblo de Israel con arpas, con cánticos, alabando y glorificando y exaltando el nombre de Dios. ¿Qué es lo que encontraron? Multitud de muertos. Y dice que recogieron el botín por 3 días. Oro, plata, caballos, bueyes, todo lo que había. Dios, cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar, cuando nosotros glorificamos a Dios en primer lugar, la bendición es inmensa, la bendición es grande porque Dios está con nosotros, porque Dios se agrada. Cuando tú pones a Dios en primer lugar, cuando nosotros sabemos que somos incapaces, pero tenemos un Dios tan gigante, tenemos un Dios que para Él no hay nada imposible, tenemos un Dios que nos cuida. Es el mismo Dios de Josafat, es el mismo Dios de la Iglesia Nueva Visión. Eso es creer. Estamos hablando de las personas que solamente agradan a Dios y las personas que solamente agradan cuando Dios los bendice y personas que le agradan antes de que venga el problema y le dan gracias a Dios antes de que ese problema llegue. Ese es un nivel espiritual más alto. Ya hablamos del número 1, ya hablamos del número 2. Ahora vamos a terminar del número 3. Agradecer a Dios en medio de la batalla. Esto es más difícil. Agradecer a Dios en medio, cuando ya estás en el fuego, cuando ya estás en la guerra, cuando ya estás metido. Y aún así glorificar el nombre de Dios. Y aún así darle gracias a Dios. Es fácil agradecer a Dios. Cuando nos da lo que pedimos, claro que es maravilloso glorificar a Dios cuando recibimos lo que tenemos. Pero agradar a Dios en medio de la prueba, eso es fe. Algunos siervos selectos que agradaron a Dios en medio de la guerra. En Hechos capítulo 5:40, la iglesia estaba siendo terriblemente perseguida. Tomaron algunos apóstoles, los golpearon. Después dice, los azotaron. Y después que los azotaron, le dijeron que no predicaran más el evangelio de Cristo, que no predicaran más las buenas nuevas. Pero ellos, después de haber sido azotados, después de ser golpeados, ¿qué es lo que hicieron? Agradecieron a Dios porque fueron contados como dignos de sufrir por el nombre. Estuvieron agradecidos en medio de los golpes, en medio del azote, en medio de ser, como dice, prácticamente decirles, tú te vas a morir si continúas predicando el evangelio, pero al contrario, ellos glorificaron el nombre de Cristo Jesús porque ellos conocían el poder y sabían que era imposible que pudieran detener la palabra de Dios. Y entre más estas personas se oponían, más bendición de Dios, más grandes hombres se levantaban a predicar el evangelio de Cristo Jesús. Esto es maravilloso cuando la palabra de Dios, cuando hay hombres y mujeres que se levantan en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de la prueba, en medio de, como dice, de las llamas de fuego. Y aún le dice, gracias Señor. Gracias Padre, porque en mi cuerpo tú eres glorificado. Gracias Señor, porque en mi sufrimiento, porque en mi tribulación, tu nombre es exaltado. Aleluya. Entonces, Hechos 16, algo maravilloso que muchos conocemos. En Hechos 16 encontramos a Pablo y a Silas que habían sido encarcelados y sus pies estaban estirados. Imaginemos las pies. Nosotros que muchas veces estamos sentados por un ratito, se nos entumen los pies. Pablo y a Silas estaban metidos en la cárcel y habían agarrado los pies así, estirado lo máximo que podían, así, y los brazos, para que ellos no tenían flexibilidad de poder mover los brazos, todo hasta donde daba. Tenían estirados sus pies, lo más que se podía, encerrados en el cepo. Y los músculos, imaginemos cómo podían estar los músculos de entumecidos
y estaban en un dolor increíble. Eso es un dolor. ¿Y qué estaban haciendo? Alabando, glorificando y dándole las gracias al Señor. Eso es tener fe en medio del fuego, en medio de la prueba, en medio del dolor y en medio del sufrimiento. En vez de quejarse, en vez de estar diciendo, Señor, ¿por qué si yo te sirvo? Señor, ¿por qué si yo te alabo, te glorifico y hago todo lo que me dices? ¿Y por qué me está pasando esto? No, ellos dijeron, Señor, tú tienes la honra, tú tienes la gloria, y aún en este sufrimiento que no entiendo, Señor, yo voy a alabarte, yo voy a glorificarte, yo sé que tú vas a hacer algo, y si no lo haces, Padre, para mí el vivir es Cristo, dijo Pablo, y el morir es ganancia. Yo prefiero morir que negar tu nombre. Ese es mi Señor, aleluya. Encontramos cuando estos hombres sentaban así. Eso es amor. Pero si tú solo puedes agradar a Dios cuando recibes el milagro, estás en el nivel más bajo. Si no recibes un milagro, si no recibes bendición de Dios, empiezas a quejarte, empiezas a sentir estoy decaído, empiezas a decir, Señor, estoy deprimido. Yo te aconsejo que busques, que acerques, que leas la palabra de Dios, que no te quejas, sino que glorifiques a Dios, que des las gracias a Dios por lo que está pasando en tu vida. Pero si tú puedes agradar a Dios en medio de la prueba, es mucho mejor. Pero si tú puedes dar gracias a Dios en medio de la prueba y el dolor, eso es madurez y fe espiritual. Johnny Edison en su libro escribió, agradecer no es cuestión de sentimiento, es cuestión de obediencia. Usted no siempre puede sentir agradecido, pero es cuestión de gratitud, de que mi vida y mi destino está en las manos del soberano Dios. Todo lo que está pasando es para formarme al propósito de Jesucristo, a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. O sea, estás en medio de pruebas, tribulaciones. No te quejes, glorifica el nombre de Dios. Cuando damos gracias a Dios, como dice la palabra en Efesios 5:20, me vas a decir, hay personas que me dicen, me van a decir que tengo que dar gracias a Dios por todo. Sí, si eres un hijo de Dios, esto es agradable a Él. Esto es bueno para nosotros cuando nosotros glorificamos a Dios, porque estamos honrando a Dios. Aún en las cosas problemáticas, sí. Difíciles, seguro que sí. Tener por sumo gozo, dice la palabra de Dios en Santiago, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Porque esta es la manera en que Dios lo perfeccionó a usted y a mí. La Biblia dice que debemos estar agradecidos por todas las cosas, por todas las personas, nos gusten o no nos gusten, no solamente las personas que son buenas con nosotros. La palabra dice gracias a Dios por todo, por nuestra salvación, por el Espíritu Santo, por estar en medio de la prueba, en medio de la dificultad, como también en medio de la prosperidad. Ahí sí nos gusta, Señor, en medio de la prosperidad sí nos gusta, pero en medio de la prueba, en medio de la tribulación, nadie quiere agradar y glorificar el nombre de Dios. Hay un solo tipo que puede agradar a Dios, y esa es una persona humilde. Sabe que no merece nada, Lo más pequeño para él es causa de gratitud. Si usted tiene un problema con estar agradecido, eso no es el problema, eso es un síntoma. El problema es la soberbia. Porque hay personas porque no están agradecidas porque dicen, Señor, no estoy recibiendo lo que merezco. Escuchen, no estoy recibiendo lo que yo merezco. Pero si usted sabe que no merece nada, que no sabe, que se ve como un pecador, que nos vemos como un pecador, entonces vamos a agradecer a Dios por toda la bendición, por muy pequeño y por muy grande. Siempre vamos a estar agradecidos con el Señor. Hay personas que dicen, mi trabajo, dice, no me tratan bien como me deberían tratar. Mi familia no me entiende, no son agradecidos hacia mí. Estas personas tienen un enfoque amargo en su vida. Son personas amargas que se quejan de todo. ¿Sabe por qué? Porque piensan que merecen algo mejor. Se miran a sí mismos como perfectos. Se miran como personas perfectas. Deberían tener un trabajo perfecto. Una familia perfecta. Una vida perfecta. Eso es pura soberbia y orgullo.
Mientras que seamos soberbios, nunca estaremos agradecidos con Dios. Tenemos que dar gracias a Dios por todo, no importa lo que me pase en mi vida. ¿Por qué? Porque agradezco a Dios por lo que Cristo ha hecho por mí. Porque me ha hecho heredero del reino de los cielos, me ha hecho la salvación, me ha hecho hijo, me ha dado, como dice la palabra, me ha ofrecido un reino en los lugares celestiales. Pero lo más maravilloso de todo es que voy a estar de la presencia del Espíritu Santo de Dios, la presencia del mismo Jesucristo, y ya no voy a vivir más en pecado, ya no voy a vivir más en maldad. Ya voy a vivir solamente alabando y glorificando el nombre de Cristo Jesús. Eso, mi hermano, es maravilloso lo que Cristo nos dio. Entonces, si tú eres de las personas que solamente agradas a Dios cuando recibes, estás mal. Porque hay personas que tienen 5, 6, 7 años y continúan siendo la misma persona. Apartan de las cosas tan fácilmente. Abandonan el evangelio, abandonan la iglesia por pequeñeces. Pero si eres de las personas que tú ves las pruebas, que tú ves la tentación, que tú ves el problema, y antes de que el problema llegue a tu familia y antes de que el problema te toque, tú estás agradando a Dios, tú estás glorificando a Dios, tú estás exaltando el nombre de Dios. Eso es fe, hermano, y eso es fe y es madurez. Pero si tú agradas a Dios cuando estás postrado en una cama, cuando estás teniendo una situación que estás al borde de la mente, ahí estás dando gracias, Señor, aún en medio de la cama, en medio de esta cama postrado, te glorifico, te exalto, tú tienes la victoria, tú tienes la honra, mi Señor maravilloso. Eso es precioso. Si tú estás clamando al Señor por un milagro, ora como que ya lo tienes en la mano, cree y dale gracias a Dios cada día. Si tú estás clamando por un marido, Señor, dice, gracias, Padre, por el marido que tú me diste. Si tú estás clamando por una esposa, Señor, gracias por mi esposa que tú me diste. Gracias, Señor, por esa maravillosa mujer que tú me diste. Si tú estás clamando por un hijo, dile, Señor, gracias por los hijos que tú me diste. Gracias, Señor, porque tú me has dado hijos sanos, hijos santos, hijos apartados para tu servicio. Reciban el milagro antes de que Dios se los ponga. Agradezcan a Dios cada día. Sí, Señor, gracias por lo que tú me diste. Señor, gracias, porque a pesar de esta enfermedad, a pesar de este sufrimiento, a pesar de esta tristeza, tú, Señor, eres glorificado. Si hay alguna persona que se encuentra enferma, si hay alguna persona que se encuentra en depresión, si hay alguna persona que se encuentra con cualquier tipo de enfermedad, con cáncer, con SIDA, con leucemia, con coronavirus, problemas en los riñones, problemas en los hígados, problemas en la vista que no puede ver, parálisis, necesidad de diálisis. Glorifica al Señor por su santidad. Glorifica al Señor por su sanidad. Señor, dice, Señor, tú me has sanado desde ya. Señor, tú me has dado la victoria. Pero créalo en su corazón. Créalo como que el Señor ya le ha dado la victoria. Y sea de las personas que agradezca a Dios en todo tiempo. Sea de las personas que glorifica el nombre de Cristo Jesús. Démosle gracias a Dios en el lugar que Dios nos tiene. Señor, gracias porque de este trabajo yo puedo mantener mi familia. Gracias, Señor, porque de aquí yo puedo pagar mi renta. Gracias, Señor, porque de aquí yo puedo alimentar mi familia. Gracias, Señor, porque de aquí, Señor, yo puedo diezmar. Gracias, Señor, porque de aquí donde tú me tienes, Señor, tú tienes, oh Señor, propósitos en mi vida. Y aún en mi casa nunca ha faltado nada. Eso es agradar a Dios. No quejarnos, no decir, este es un lugar que a mí no me gusta. Está bien. Dale gracias a Dios, Padre. Gracias, Señor, por el nuevo trabajo que me tienes. Gracias, Señor, por la nueva oportunidad que me tienes. Eso es tener fe y esperanza en el Señor. Si habrá alguien en esta mañana que diga, Señor, Padre, perdóname, porque yo te estaba poniendo a ti. Estaba poniendo mi vida en primer lugar. Estaba pensando egoístamente. Estaba pensando, como dice, orgullosamente, soberbiamente, porque no había entendido el propósito, porque no había entendido la razón, porque solamente me gustaba recibir, porque solamente te daba gracias, te glorificaba solamente cuando yo recibía. Pero en el momento de la prueba, en el momento de la desesperación, en el momento de las situaciones difíciles, en vez de bendecirte, en vez de buscarte, en vez de ir como Josafat a clamar y postrarme en la tierra,
y poner mis cargas en tus manos. Hacia lo contrario, quejarme y abandonarte. El Señor quiere que nosotros le busquemos, que tengamos nuestra confianza en Él, que pongamos todas nuestras necesidades en sus manos, pero que lo hagamos diario, que no lo hagamos solamente cuando lo necesitamos, no, que sea un diario vivir en nuestra vida, siempre ponerlo a Él en primer lugar. Que Dios me los bendiga, hermano. Señor, me los bendiga a cada uno de ustedes. Espero que continúen creciendo. Espero que continúen leyendo la palabra de Dios. Espero que continúen creciendo. Espero que continúen orando. Espero que continúen expandiendo el Evangelio de Cristo Jesús. Porque no hay cosa más maravillosa que hablar del Evangelio de Dios y bendecir su santo nombre. Aleluya.